En la República Dominicana, la esclavitud comenzó prácticamente con la colonización. Los primeros esclavos fueron los propios indígenas, que fueron sometidos a la esclavitud a través de dos instituciones que fueron el repartimiento y la encomienda. Pero pronto se vio que las condiciones en que estaban ellos trabajando eran condiciones completamente las de un esclavo. Por eso hubo muchas protestas. Pero la protesta más famosa fue la de los dominicos en 1511 a través de la voz del fraile dominico Antonio Montesinos, y este fraile pues denunció lo que todo el mundo callaba, pero que todo el mundo sabía, que los indígenas estaban muriendo, estaban pasando trabajo, hambre, y habían pasado todas las dificultades habidas y por haber, porque eran maltratados en el trabajo y eran forzados más horas de las que podían trabajar diariamente. Esta protesta se caldeó los ánimos en Santo Domingo y también llegó hasta la Corona, que es cuando incluso se protestó contra los mismos dominicos y se pidió que fueran expulsados de la isla. Sin embargo, los dominicos también se movieron y fue el Pedro de Córdoba junto con el propio Montesinos, fueron hasta Fernando el Católico, lograron hablar con él, y entonces allí las cosas cambiaron ya a su favor. Al denunciar y con detalles, con lujo de detalles de lo que estaba sucediendo en Santo Domingo, pues se hizo el rey envió a reunir a los consejeros y propuso que se hicieran leyes que protegieran a los indígenas. Las leyes fueron las leyes de Burgos, después todavía no conformes, porque le dio a ver a Pedro de Córdoba, que se quedó todavía ya en la corte, mostrándoselo a Córdoba, dijo que eso no era suficiente y se mandó a hacer entonces todavía una segunda revisión, que fue del año 1513, la de Valladolid, y todavía allí estas se mandaron a cumplir, pero las cosas siguieron prácticamente de igual manera en Santo Domingo, en la isla española, pero también en las Antillas, que era este régimen, ya comenzaba la conquista de Puerto Rico, de Cuba, y avanzaba la expansión de la colonización en el continente. La esclavitud indígena incluyó racias en la zona del Caribe. Fue la primera vez que participaban directamente en la esclavitud del indio, porque siempre hubo ya un comercio no solamente había la esclavitud vía el repartimiento de la encomienda, sino también directamente de ventas de indios, que se les acusaba, se les endilgó el ser caribes, que no eran se les llamaba caribes por dos razones, que eran una, que fueran caníbales, que era el parecido de pronunciación entre cariba y caníbal fue utilizado, pero también porque no eran indios de paz, porque los recibían a flechazo. Tanto por ser indios de guerra, que era una razón para ser entonces esclavizados, como también el panorama no cambió en el Caribe en este momento. Todo el Caribe se volvió una racia, y algunos proyectos de evangelización pacífica que habían planteado tanto los franciscanos como los dominicos, que eran las principales órdenes que se habían trasladado al Nuevo Mundo, pues fracasaron entonces. Eso fracasaron, por ejemplo, en Venezuela, lo que es hoy Cumaná, en Venezuela, y en otros lugares también de Centroamérica. Quiere decir que finalmente, como ya se conoce, el resultado histórico fue que los indígenas del Caribe desaparecieron muy pronto, y incluso entre ellos también están sumando los que fueron capturados al norte, en las Bahamas, como en las islas antillanas, las pequeñas Antillas, en el arco antillano, desde Venezuela hasta Puerto Rico. O sea que, y también muchos de tierra firme que pasaron Venezuela y Colombia, que pasaron a las islas en el momento inicial. Hasta la esclavitud indígena se mezcló
en la medida en que iba reduciéndose el número de indígenas, fue necesario traer más mano de obra para las construcciones, para la explotación de las minas de oro en las Antillas, la búsqueda de oro, también la exploración y también la necesidad de cultivos, porque para los mineros había que alimentarlos y se necesitaba una buena alimentación. También se capturaron indígenas para un nuevo negocio que surgió en las mismas islas, en las pequeñas islas como Cubagua, Margarita, donde había un gran depósito de perlas. Entonces la explotación perlera frente a las costas de Venezuela y en las Antillas Menores, en esas pequeñas islas de las Antillas Menores, pues también necesitó de esta esclavitud y de estas bases. Con todo, finalmente ya el número había disminuido significativamente, por decirlo, solamente en la isla española quedaban unos 15.000 indios, menos de 15.000 indios en 1514. Y de un total que es muy discutida, las cifras van de los 3 millones que decían las casas, hasta los modernos historiadores que planteaban como mínimo unas 300.000 personas, 100.000, incluso Berlín dice así, de 100.000 a 3 millones. Son cifras demasiado distantes, es un rango demasiado amplio, pero la mayor parte de los historiadores hoy considera que por lo menos la isla tendría entre 300.000 y 1 millón de habitantes. Quiere decir que se había disminuido mucho. La esclavitud indígena entonces pronto se hizo acompañar por otra esclavitud que es la conocida de antiguo en Europa, que es la esclavitud africana. La esclavitud africana se convirtió entonces en un negocio atlántico. Ya antes solamente se movía hacia Europa, hacia el norte, pero ahora se iba a mover también hacia Occidente, el extremo occidente. Y entonces tenemos un nuevo componente. Aquí tenemos, si bien la colonización convirtió a los indígenas en una clase dominada, los niveló a todos los grupos a una clase explotada y esclava, aquí se unieron de una manera forzada en los trabajos de las minas y después en los primeros trabajos en los ingenios azucareros que se establecieron pronto en la isla española, se juntaron indígenas y negros en la misma condición de esclavitud. Por supuesto, los negros eran migrantes forzados, los indígenas eran nativos. Esto produjo también un cambio ya estos esclavos eran llamados, los negros eran llamados bozales, primero porque no hablaban la lengua, y también nunca se le llamó, por ejemplo, los taínos bozales, se hablaban de nativos, pero no se hablaba de bozales. A los negros sí se les llamó bozales, y en la medida que hablaban la lengua se les llamaba también ladinos. Muchos fueron los que llegaron así hablando desde Europa. Los primeros grupos africanos fueron ladinos, pero luego hubo muchas protestas de que los ladinos se creían superiores o eran más, no querían hacer los trabajos, y incluso llegó a prohibirse a petición de Obando por un tiempo que no se mandaran más esclavos ladinos. Se suspendió por unos años la importación de esclavos ladinos, pero ya era tan necesaria la mano de obra esclava, y porque ya no se estaba produciendo mano de obra, no se conseguía, era difícil reunir los grupos, los contingentes nativos, pues entonces se impuso, y ya en los años de la gobernación de los Jerónimos, comenzó a crecer mucho más el grupo de esclavos traídos directamente del África. En la República Dominicana, la esclavitud en el siglo XVI estuvo formada por grupos que llegaban a través del comercio de las licencias. Primero fueron licencias de esclavos, licencias a particulares. Estos particulares podían estar tanto asentados en Santo Domingo, comerciantes, muchos de los que estaban dedicados al negocio de las perlas, y también al negocio que estaban establecidos en Santo Domingo, que estaban dedicados al negocio de la plantación azucarera,
una pequeña plantación, todavía no era la gran plantación de tipo como la que existió más tarde en Brasil o también en el mismo Caribe en el siglo XVII, sino una plantación mucho más pequeña, modesta, pero que ya tenía todos los componentes, ya era un complejo, digamos un complejo industrial que partía desde la siembra, la cosecha, el corte de la caña y el procesamiento, incluso hubo mejoras técnicas del procesamiento que se conocía en Granada y en las Canarias. En Santo Domingo se introdujeron varias mejoras con el tipo de canasto que se usaban para mover el molino, también para las prensas, que fueron mucho más, se fueron mejorando, eso se ha estudiado bastante, y claro, hay unos primeros, hay también dificultades, pero digamos que el negocio azucarero fue un éxito en términos de la facilidad con que se plantaba y crecía la caña, siempre eso fue un punto muy a favor. Sin embargo, el problema del azúcar estuvo dado por los componentes del monopolio comercial. Aquí es donde estuvo, digamos, la de mayor dificultad, porque los buques regresaban cargados pero venían vacíos, no había una demanda tan grande de productos como ya comenzaba a haber en el continente. Ya estaba México, ya estaba establecido una colonia grande en Centroamérica, en México, en el norte de Sudamérica, o sea, lo que es hoy Colombia y Venezuela, y todo eso pues traía como consecuencia que las demandas en esos lugares, en esos territorios mucho más grandes, eran mayores para el atractivo de venta de los productos que traían. Desde luego, había algunas escalas que se hacían, los buques podían dejar sus mercancías en otros puntos y traerlas y venir a Santo Domingo vacío para cargar el azúcar de retorno. Eso fue lo que dio al principio, pero luego también en esas colonias donde había ya bastante producción y se podía traer también no solamente los minerales que podían ir como lastre por el peso, sino también productos como azúcar que se comenzó a producir en México a partir de los años 30, 40 y otros productos naturales que también eran de demanda y que eran importantes para el comercio. Y eso dejó fuera el comercio de Santo Domingo, que tenía poca demanda y solamente tenía salidas. Esto va a causar una dificultad que finalmente va a dar fin a la producción de las plantaciones azucareras en Santo Domingo. Pero este trabajo de las plantaciones fue un trabajo esclavo, básicamente. En principio participaron junto con los indígenas, negros e indígenas, pero en la medida que avanzó el siglo XVI, solamente van a quedar los negros, por una medida de la corona, y es que en el año 42 se declaró a los indígenas libres por las leyes nuevas, y estas leyes impidieron que fueran utilizados como esclavos los indígenas. Aquí ya eran muy pocos. Los negros también creyeron que esas medidas debían beneficiarles, porque si al esclavo que está al lado mío le están dando ese beneficio, porque a mí no. Entonces el esclavo también comenzó a ser más rebelde. En los años 40, conjuntamente con las leyes nuevas, no solamente los indígenas son apartados del trabajo, sino que también comienzan a ser más fuertes las rebeliones. Ya había alguna rebelión, los indios en 1521, en diciembre de 1521, en esa Navidad, pues se produjo la primera rebelión conocida en un ingenio azucarero, que era el ingenio de don Diego Colón. Y luego se produjo, hay otros levantamientos así similares, pero en los años 40 fueron más agresivas. Se habló entonces de las guerras cimarronas. Las guerras cimarronas ya no suponían solamente huir del ingenio, sino incendiar los ingenios, atacar las poblaciones de los blancos, y esto era probablemente también estaba asociado
a la libertad que se había decretado para los indígenas. Las guerras cimarronas también después, ese es el momento inicial, pero ya después tienen su propia lógica, en el sentido de que encontraron espacios donde ellos podían vivir libremente. Estos fueron los que llamaron los manieles, los cumbes o cumbés, no, el acento podía estar o no en los documentos, pero cumbes, y también más tarde palenques. O sea que estas tres denominaciones eran lugares de muy difícil acceso, que eran normalmente zonas montañosas, que estaban preparados, donde había también posibilidades de escape. Incluso hay uno muy famoso, ya del siglo XVII, pero que se llamó el Maniel de las 7 cabezas. Y era que había 7 pequeños establecimientos y donde podían huir de uno a otro. Si era uno descubierto, podían instalarse en otro sitio y así moverse sin si eran descubiertos en un sitio, pues se escondían en otro, y hasta 7 lugares diferentes en una misma región. Por eso no se acababan. Los manieles fueron una forma de resistencia a la esclavitud que más permanencia tuvo. O sea, prácticamente desde desde antes de mediar el siglo XVI hasta el siglo XVIII tenemos manieles en la República Dominicana. En la española, la esclavitud fue de diferentes tipos. La esclavitud intensiva se conoció sobre todo en las minas y luego en los ingenios. Cuando los ingenios quebraron por esta falta de comercio, que fue típica del Caribe en ese momento, todas las economías, tanto en Cuba, Santo Domingo o la española, que era como se le llamaba entonces, y Puerto Rico, descendieron rápidamente en función de la potencia que tenían las grandes, las mayores colonias del continente. Y la esclavitud entonces, al desaparecer la esclavitud intensiva, o si se quiere, los ingenios a producir menos, pues esta gente se tenía que ocupar en otras cosas. El primer lugar es que se convirtieron en esclavos domésticos. Cualquier casa de Santo Domingo, de esas casas de señores de ingenio, de señores de canoas, como le llamaban a los dueños de pesquería de perlas, pues esos señores podían tener 20, 30 esclavos en sus casas. Normalmente un ingenio había unos 40 ingenios y cada uno podía tener unos 200, 150, los más pequeños podían tener 80, pero hasta 200 era un número bastante común, y eso te daba una cantidad de unos 40.000 en total para la isla española a mediados del siglo XVI. Y bueno, ¿qué sucedió? Que esa masa de esclavos ya no tenía lugar en la producción y comenzaron a ser reexportados hacia Panamá en una parte, otra parte pasó a ocuparse en el trabajo doméstico y en otros servicios de la ciudad, como era la panadería. Entonces ya en el siglo XVI aparecen las negras panaderas que están vendiendo, no solamente vendiéndolo, sino hacían el pan y lo vendían en las calles. Eso fue permitido con ordenanza del municipio. Y también una parte pasó a trabajar en 2 tipos de actividades productivas que estaban vinculadas a la plantación. Una era la estancia, donde se producía era la agricultura para alimentar a los esclavos, y el hato, que era donde se producía el ganado y donde también para alimentar y para mover toda la producción, que era decir, la caña, para transportar los sacos de azúcar ya cuando se iban a exportar, pues se necesitaban bueyes, caballos, de mulos y de tiro, animales de tiro, y también animales para alimentar. La carne, por supuesto, era el principal alimento en las plantaciones. Los indígenas no comían carne, pero pronto les gustó mucho la carne de puerco, o sea que también se necesitaba producir puerco para alimentar a los indígenas que trabajaban en las minas. Era un trabajo mucho más fuerte que el de sembrar yuca, que era el que ellos conocían normalmente.
Entonces todo esto había transformado ya la cultura, la sociedad, de lo que comían estas personas, y el hato y la estancia fueron las otras ocupaciones de estos esclavos. Pero los hatos no necesitaban de muchas personas. Un hato podía estar con 4 esclavos y estaban, aunque tuvieran miles de cabezas de ganado, se podía manejar con muy pocos esclavos, 8, 10, eso es lo que tenía. No, más necesitaba todavía los equinos. Para los caballos eran necesarios más esclavos porque tenían que tener los que los amaestraban. Entonces el trabajo de amaestrar los caballos podía demandar un poco más, pero tampoco no habían demasiados hatos de equinos en Santo Domingo. Desde luego, los caballos que salieron de Santo Domingo fueron los que permitieron la conquista de toda América. O sea que prácticamente caballos salieron de acá hacia México, hacia Cuba, hacia Puerto Rico, a Venezuela, y estos venían de los primeros grupos que habían venido desde España principalmente. La esclavitud también, no solamente se conoció la esclavitud intensiva, como decía, de la explotación en el ingenio, una explotación bastante fuerte, sino la esclavitud del hato, que era una esclavitud más llevadera. Digamos que la esclavitud del hato, el hato permitía mucho más descanso, era el pastor, el esclavo era un pastor, y el trabajo más fuerte estaba vinculado primero a desollar la res, para quitarle la piel, que era el producto de exportación. Incluso hay poemas de la época, como el de Juan de Castellanos, que recuerda muy bien cómo este trabajo se hacía. Había que desjarretar al toro, la vaca, se le cortaban los tendones del pie, y eso, una vez que le lo cortaban, pues se caía, ya no podía sostenerse el pie, y en ese momento se amarraban las patas y luego se desollaba. Desollar se hacía con un cuchillo en media luna, que era un cuchillo muy común, parecía como una hoz, pero más pequeña, y con esto se desollaba, y luego la piel se le ponía limón y ceniza. Con la ceniza y el limón se conservaban las pieles hasta que se podían montar se cubrían y una sobre otra, y así se podían exportar. Esto era el trabajo del latero. Era un trabajo fuerte, pero también dejaba mucho. Solamente en el momento de la caza hay un trabajo realmente demandante. Y en ese caso se podía tener otros esclavos que ya comenzaban a aparecer, que eran los esclavos alquilados, los esclavos jornaleros. El alquiler de los esclavos, como había tantos esclavos extra, pues alguien que no los necesitaba, ya no los tenía produciendo, los podía poner a producir una renta, aprovechaba de la renta del esclavo, y entonces, bueno, en un momento de más necesidad para la casa, porque había impedido de pieles, lo que sea, entonces todo esto se convirtió también en una forma de trabajo de los esclavos, y poco después también va a ser una forma de trabajo de los libres. La otra forma de trabajo doméstico ya tiene que ver más en la casa y en las labores de la ciudad. El trabajo doméstico implicaba todo lo que era la limpieza, la cocina, una serie de utensilios. Las cocinas eran muy diferentes de las que hoy conocemos, porque las cocinas estaban en los patios, normalmente de paja, y Santo Domingo se quemó varias veces solamente porque las cocinas se incendiaban rápidamente. Los techos pajizos, que eran los que tenían los bohíos, que era la construcción típica taína, era hecha con fibras vegetales, básicamente la palma, los diferentes tipos de palma, pero podía ser la palma yagua o la palma más común para cobijo, que era el yarey, y otras más que usaban también para cobijarse. Entonces todo esto era un trabajo también doméstico, el preparar las palmas, cortarlas, todo esto lo hacían los trabajadores, los esclavos domésticos.
porque había continuamente que estar techando las cocinas, las casas, etc. O sea que esto formaba parte de la vida cotidiana, digamos, de la ciudad, y también fue parte de la vida en los hatos. Ya la construcción típica de Santo Domingo va a ser en el campo el bohío. Un bohío sencillo, normalmente con 2 puertas, una habitación y una sala que es más bien, y una cocina aparte, que era una rancheta, un bohío más pequeño, más sencillo. Siempre la cocina aparte porque por el peligro de incendio que había. En la República Dominicana el proceso de mestizaje fue inmediato, tanto del indígena con el blanco como también el mestizaje con el negro y español, o el negro y el indígena. Esto entonces se refiere, negro con blanco siempre se va a referir como mulato, y era igual se lo refería a lo que era la mezcla. Cuando se refería a la mezcla del negro y el indígena, se hablaba de grifos. Hubo comunidades importantes que sobrevivieron de grifos en las montañas, y en el siglo XVII todavía se mencionan varias en la zona de San Juan de la Maguana y hasta en los altos del Cibao, en La Vega. Quiere decir que estos grupos vivieron bastante aislados del resto de las villas de la colonia, que las villas ya bien establecidas, que eran bien conocidas en la parte española. La mulatización fue un proceso rápido. También hay que decir que los negros primero se traían prácticamente trabajadores, casi todos hombres, y se estableció ya, o sea, en la tercera década, en los años 20 del siglo XVI, es cuando se establece una legislación que obliga a traer a los que tenían las licencias para traer los esclavos, los obliga a que traigan una tercera parte de mujeres. Esta se pretextó que era necesario así para disminuir las rebeliones de los esclavos. Se decía que por la falta de mujeres los esclavos eran más díscolos y más rebeldes. Eso es difícil de establecerlo desde hoy, pero bueno, sí es posible. Hay algunos estudios que dicen, bueno, la necesidad de mujeres para aparearse, para hacer familias, esto podía ser un problema, y así lo fue. Pero también la esclavitud doméstica aumenta las posibilidades, como vimos después que se detiene la esclavitud intensiva. Muchos de los esclavos que estaban trabajando en el campo pues tienen ahora, hacen vida en la ciudad, hacen vida con sus amos. Y muchas veces los vamos a conocer primero son los mulatos, por vía de la violación, por vía de la violación de los amos a las esclavas. Y luego comenzamos a ver también que en las partidas en los testamentos, cuando se abre un testamento de un difunto, pues dice que reconoce que fulana y fulano que están trabajando como esclavos domésticos en su casa, pues son sus hijos, y quiere que se le den la libertad. Otras veces se le da en vida, se reconoce desde antes que es su hijo y se le da en vida. Y esta produce también, el mulato libre pues ya tiene la posibilidad de reunirse con el blanco pobre. Esto va a generalizarse. Y en el siglo XVIII a esto se refiere también un historiador que era un atero de Baní, que era un propietario de hato en Baní, que es muy conocido, que se hizo muy conocido en la época porque escribía versos, fue alumno de los jesuitas, todo eso, y él decía que esto produjo una llaneza natural de la isla española. Él decía, la llaneza, el trato llano que tenía era porque se habían mezclado desde muy temprano y nadie tenía una superioridad racial tan clara. Desde luego, esto es una apreciación de Peguero. Sin embargo, algo de verdad tenía cuando él ya lo plantea como una distinción, porque él lo hacía distinguiéndolo sobre todo de Cuba, que era quien tenía en ese momento en la mira. Él decía que en Cuba las diferencias
en el mismo pueblo eran unas diferencias de nobles y plebeyos, eran mucho mayores que en Santo Domingo, y que aquello hacía que no hubiese como una solidaridad en la lucha contra los enemigos de España. Él ahí lo comparaba. Esta mulatización temprana de Santo Domingo entonces va a ser un rasgo de la cultura que va a perdurar, y sin embargo vamos a tener también un fenómeno que es único para las grandes Antillas españolas. Ya Jamaica desde mediados del siglo XVII pasó a ser inglesa, pero las grandes Antillas quedarán 3 españolas y una inglesa, y luego Santo Domingo a principios o a mediados del siglo XVII también queda dividida, esta vez en una colonia que finalmente en la parte occidental finalmente quedó en manos de Francia. Había sido al principio digamos, había tenido varios gobernadores o intentos, pero que estaban en manos más bien de los filibusteros, bucaneros, aventureros, que estaban operando en las Antillas y que necesitaban una base de operaciones, que la tuvieron en la isla de la Tortuga. Y de la Tortuga pasaron a lo que ellos llamaban la Tierra Grande, que era entonces la colonia española, y ahí se establecieron ya poco a poco, adelantando hasta convertir lo que en la colonia francesa de Saint-Domingue. Y esta colonia pronto encontró el camino de, gracias a también la visión que estaba en Francia de desarrollo mercantilista, pues encontró la vía de desarrollar la agricultura en la agricultura comercial en gran escala, a través de varios productos, el añil, el café, y los mismos cueros que también exportaron, pero sobre todo el azúcar. Con la industria azucarera, ya siguiendo el modelo de la plantación, se acogieron allí las más modernas técnicas, ya que se usaban, por ejemplo, el tren jamaicano o jamaiquino, y otras que ellos mismos introdujeron también en Saint-Domingue, como era el nombre en francés. Igual el mismo nombre que tenía la colonia española lo tomaron, pero en francés, Saint-Domingue. Y luego desde allí se desarrolló una gran colonia esclavista, la plantación, así como una explotación intensiva de los esclavos. Esta explotación intensiva de los esclavos va a hacer que la colonia francesa despegase como la más rica colonia del continente en términos agrícolas. Solamente se podía comparar con algunas que eran ricas en minas, como era México o Perú, pero en un tamaño mucho menor. Entonces realmente era un prodigio de colonia, como dijeron los franceses. En la medida en que crecía el número de esclavos, que pronto fue de cientos de miles de esclavos, y ya a mediados del siglo XVIII podía contar con 450.000 esclavos. Llegó hasta pasar del 500.000 de esclavos en una región, una colonia que podía tener unos 17.000 kilómetros cuadrados. O sea que es una densidad, no creo, se puede comparar con la densidad que podían tener las pequeñas islas de las Antillas, como Barbados, mayor el número que tenía Jamaica, por ejemplo, mayor la densidad que la que tenía Jamaica, pero era comparable como Barbados o otras intensivamente explotadas por los ingleses o los holandeses en Curazao, que también tenían esclavos. Quiere decir que la colonia de Saint-Domingue era la colonia más rica, una de las que más esclavos tenía. Y estos esclavos descubrieron que podían pasarse a la parte española y allí obtener la libertad. En algunos casos
se escapaban simplemente por obtener la libertad, pero otras veces para tener una libertad real, que no tuvieran que estar sometidos a los españoles tampoco, pues se unieron a otros que ya estaban en los manieles. O sea, estos manieles que habían construido, que habían preparado los esclavos africanos que se sublevaban contra los españoles, que ya establecieron desde el siglo XVI hasta el siglo XVIII, pues comenzaron a ser poblados. Sobre todo los más cercanos a la frontera comenzaron a ser utilizados también en común por negros cimarrones franceses y negros cimarrones españoles. Pero una corriente mayor que esa fue la de los negros escapados a Santo Domingo por cualquier punto, que no conocían dónde estaban esos manieres, no tenían noticia de esos manieres, y esos fueron ocupados en Santo Domingo. Primero una parte llegó hasta la capital, presos, y allí se aplicaron las leyes que decían que por haber escapado de una colonia enemigo cuando era en el siglo XVII, pues quedaban libres. Y estos libres, para no tenerlos sueltos, a partir de 1686 se determinó que estuvieran en el pueblo de San Lorenzo de los Minas. Se creó un pueblo especial para poner allí. Se creían que ese grupo, una mayor parte venía de la zona de Minas. En realidad, de la mina, que estaba el comercio de los africanos había sido desde el siglo XVI, había empezado hacia Santo Domingo por los establecimientos o las factorías, como le llamaban las factorías portuguesas, que fueron las que siguieron a las licencias, al tipo de licencias sueltas, y ya se le llamaban, cuando se trató con la factoría, entonces eran asientos. El asiento portugués, que lo tuvo hasta mediados del siglo XVII, cuando la rebelión de Portugal en el año 40-42, pues ya termina con este asiento en el siglo XVII. Y luego ya va a ser una lucha entre Francia, Holanda, Inglaterra, para establecer quiénes iban a dominar el asiento del comercio de esclavos en América. Finalmente la potencia más fuerte, primero Francia, después, pero ya desde el siglo XVIII, a lo largo del siglo XVIII, la potencia dominante va a ser Inglaterra, y lo que se habían repartido en el siglo XVII, Portugal y Francia, ya en el siglo XVIII el pastel del asiento lo va a tener básicamente Inglaterra. O sea y luego prácticamente va a haber un periodo posterior, ya al final de la segunda mitad del siglo XVIII, cuando el comercio libre permite la concurrencia de de diferentes vendedores, incluso algunos españoles van a incurrir en el tráfico negrero. En Santo Domingo hubo 2 aboliciones de la esclavitud. La primera por Francia. El gobernador Toussaint entra ejecutando el Tratado de Basilea, que había sido fruto de las guerras contra la Revolución. Francia había obtenido en 1795 una ventaja territorial a cambio de devolución de terrenos en Europa, y obtiene la isla de Santo Domingo completa. Toussaint, ejecutando este tratado en 1801, había tardado 6 años en ejecutarse, ocupó la antigua parte española, que ya era francesa también, y declaró inmediatamente, el 26 de enero, declaró la abolición de la esclavitud. La segunda se produjo ya en 1822. Los franceses fueron rechazados en 1808-1809 en la guerra antifrancesa, y se declara de nuevo la vuelta a España, la reincorporación a España. El periodo se llamó entonces de la España boba, en realidad porque España no tenía la capacidad de atender a una pequeña colonia mientras tenía el continente en fuego, porque estaba la guerra hispanoamericana de independencia desde México
hasta Argentina. O sea, era una guerra total y bueno, la atención de Santo Domingo no se le pudo dar más que mínimamente. Y luego, de este periodo, los dominicanos, un grupo de dominicanos, entre ellos Núñez de Cáceres, que era miembro de la burocracia, y otros miembros también de la burocracia, se dijeron, bueno, España no nos hace caso, vamos a separarnos, declarémonos parte de la Gran Colombia, y luego se declara la independencia. Que en 1821, el 1 de diciembre se declara esta independencia, y en febrero ya está entrando, a los 2 meses prácticamente, estaba ocupando la parte antigua colonia, y la entonces República Independiente de Haití Español estaba siendo ocupada por los haitianos. Tampoco la Gran Colombia pudo prestar atención a la nueva provincia en las Antillas que se le estaba uniendo, por muchas razones que no vienen a cuento, pero al final los haitianos, ya independientes desde 1804 de los franceses, ocuparon Santo Domingo y declararon de nuevo la abolición de la esclavitud. Ese fue uno de los primeros decretos de entonces el presidente Guayer. Sin embargo, las relaciones con la colonia francesa y Haití habían sido tensas, por no decir, habían sido tensas por las guerras. La guerra antifrancesa tuvo muchas consecuencias, y a pesar de que se conocía la presencia de los antiguos esclavos que fueron desde el siglo XVII, habían llegado a Santo Domingo y habían formado parte en la colonia española, de las clases peligrosas, que era como se le llamaba entonces a las clases populares de Santo Domingo, tanto negros españoles como negros. Sin embargo, comenzó a desarrollarse también una distinción entre el negro de la República de Haití, esa nueva república que se había formado en la parte occidental de la isla, asociándolo a las luchas contra los franceses en el periodo inmediatamente posterior a la independencia. Francia, que había declarado primero la libertad de los esclavos, había restablecido la esclavitud y había ordenado, cuando tenían el dominio de la antigua parte española cedida por el Tratado de Basilea, pues ellos declararon también que se esclavizara a los haitianos que fueran apresados en la frontera y debían ser introducidos a la parte española como esclavos. Lo contrario de lo que había ocurrido en el 17, ahora estaba ocurriendo. En ese momento comienza a reescribirse la historia. Los franceses habían vuelto a restablecer la esclavitud, la habían decretado contra los hombres libres y mujeres libres haitianos, y por supuesto esos hombres libres volvían a ser esclavos cuando entraban a la antigua parte española, aunque era francesa. A partir de 1822 comenzaron a ver los ocupantes haitianos, fueron vistos como aquellos que habían participado de las guerras antifrancesas, como la invasión de Dessalines, que en su retirada hacia la parte haitiana, o lo que después iba a ser Haití, o recién era Haití declarado independiente, pues había causado muertes tanto entre franceses como españoles en la parte dominicana. Esta historia fue remarcada, recalcada y fue reescrita de nuevo en la época haitiana, sobre todo a través de algunos casos, algunos de ellos judiciales, como las vírgenes de Galindo, y sobre todo se sumó algunas míticas, por ejemplo el cierre de la universidad, se dice, contra la cultura. Bueno, la universidad en realidad tenía estudiantes que eran párvulos prácticamente, de 7, 10, creo que 12 años, el más adulto de todo lo que tenía una universidad con un estudiante de 12 años. Ya había sido prácticamente cerrada en 1821 por el mismo gobierno de Cáceres. No había decretado el cierre de la universidad,
pero no era como tal universidad, sino un colegio. Y lo que hace el gobierno haitiano es ejecutar lo que ya había dispuesto el gobierno de Núñez de Cáceres. Claro, al ejecutarlo le tocó a él firmar el decreto de cierre de la universidad. Otros casos también de maltrato que posiblemente sucedieron, no es que se nieguen esos hechos, pero la forma en que fueron atados, que fueron recalcados, sumados en esta misma atmósfera, pues creó un sentimiento anti-haitiano. Desde luego se suma también el hecho de que el gobierno de Boyer fue también una dictadura para los haitianos, no solamente para dominicanos y haitianos, por decirlo así. Los dominicanos y haitianos se unen finalmente en el 43 para derrocar a Boyer. Y hay también un grupo que intenta recuperar, no conciliar con los dominicanos en la vuelta a la separación, sino que trata de mantener unida la isla. Esta unión de la isla, que era también una idea, la indivisibilidad de la isla, que había propuesto Toussaint, con aquello de Francia es indivisible, una es indivisible, lo había repetido acá, la isla es una e indivisible, pues quedó en la mente también de algunos políticos haitianos que extendieron o intentaron mantener esto como un principio constitucional, un principio también de acción práctico. Y esto va a crear entonces una atmósfera totalmente, digamos, ideológica, una atmósfera ideológica que estaba, digamos, dividida entonces. La comprensión, yo creo que Duarte fue el patriota dominicano que más se acercó a la visión de los haitianos, y por eso él entendió que podía dialogar con los reformistas, con Rivière. Incluso él dice que lo que había hablado con Rivière él no lo entendió completamente. No sabemos a qué se refería, pero en la comprensión general de su discurso, creo que la cuestión de la separación de los dominicanos después de derrocar a Boyer era un acuerdo que no se respetó. En la República Dominicana se conocían rebeliones de esclavos, pero al final del siglo XVIII ocurrió una rebelión singular, una rebelión por primera vez campesina. No eran los esclavos los que se estaban levantando, y era singular por dos cosas. Primero, porque no eran los esclavos los que se levantaban, y segundo, porque fue de una forma distinta de todas las rebeliones, una rebelión tomó la forma de criminalidad social. Aparecían cadáveres, aparecían muertos, que no se sabía quién los había producido. En general, muchos eran esclavos, o del entorno de los esclavos cercanos esclavos que estaban arrimados en propiedades de otros. O sea, los arrimados había una persecución contra los negros libres, y la forma de evitar que fueran apresados y llevados, castigados para hacer caminos, trabajos públicos, o forzados a alquilarse o a integrarse a una hacienda como agregado, lo que ellos hacían era que iban voluntariamente donde un hacendado y se ofrecían como arrimados en esa hacienda. Y esto evitaba que los persiguieran como vagos. Y sin embargo comenzaron a aparecer una serie de muertes, primero en el Cibao, en la zona el Cibao está al norte de la isla de Santo Domingo, en la parte española de la isla, y en Santiago, en La Vega, donde ocurrieron las primeras muertes, en Cotuí, San Francisco de Macorís, Salcedo, o en la provincia de Hermanas Mirabal de hoy, en la República Dominicana. Pues esto llamó mucho la atención. La audiencia inmediatamente envió unas comunicaciones a los alcaldes sobre todo de la Santa Hermandad, que era los que tenían la obligación de cuidar los caminos, los campos, la quietud en las haciendas, y estos alcaldes se movilizaron. En un momento hablaban de 200, 400 personas buscando al criminal, y quizás exagerado un poco, pero un sacerdote de La Vega decía en unas memorias que dejó escritas que en un momento hubo 2000 personas detrás del comegente, con perros, armas, y que ninguno dio con él. El comegente se esfumaba, se desaparecía, no importaba cuán tenaz fuera la persecución, se desaparecía.
Y entonces finalmente la audiencia, cansada de mandar informes, de pedir informes y mandar órdenes de aquí y allá, decidió, cuando hubo unas muertes cercanas en la capital, pues decidió mandar al oidor decano, que era el principal oidor de la audiencia, al frente de un ejército que estaba formado por unos 200 personas. Él se movilizó con esas 200 personas en todas las haciendas del este de la ciudad y al oeste de la ciudad. Y descubrió que sí, que se producían esas muertes, pero que no había un solo criminal, que eran muchos criminales, y que lo que estaban creando era una inquietud, una forma de protesta de decir: no queremos vivir así con la represión campesina que había. Estos eran los propios hombres y mujeres libres, pues se habían puesto de acuerdo en un acuerdo que, digamos, no todos sabían que se estaban cometiendo estos crímenes. La gente creía realmente que había un criminal, pero los grupos más cercanos entre ellos sí sabían que estas muertes estaban produciéndose por ellos mismos. O sea que se sindicó a 3-4 personas de ellos. Un tal Luis Ferrer, que finalmente lo atrapan, fue el que más llevó, parece que él fue el único que pudieron implicar, pero la mayoría de las muertes, que fueron unas 50 muertes en toda la isla, pues nunca se llegó a establecer quiénes fueron los criminales. Pero, ¿qué pasó con esta forma de criminalidad? Por ejemplo, el arzobispo decía en un informe, una carta, según los informes que le llegaron al arzobispo, que él iba contra las mujeres, contra los hombres débiles, contra las mujeres, y que hasta gozaba comiéndose las partes, que era un criminal, un caníbal. El canibalismo no se probó nunca, en el caso del Comegente tampoco, eran cadáveres enteros aparentemente, pero la imaginación llevó las cosas a mayores extremos, y se habló de canibalismo, se habló de que comía niños, se habló claro, no había entre las víctimas niños, aunque sí hubo una víctima muy joven, una niña de 15 años, y desde que murió esa niña de 15 años en un río, aparentemente estaba lavando en el río con poca compañía, y fue la última que quedó, y bueno, fue la víctima de ese ataque que se produjo, ese fue en el Cibao todavía. Con la muerte de esa niña fue la que conocemos como la víctima más joven, que era de 15 años. Pero bueno, fuera de eso, de todas las otras víctimas, contusos, hubo muchos contusos también, no había niños. Lo que quiere decir que lo de come niños tampoco no era muy cierto. Esta fue luego, terminó la colonia, y esto se quedó como apagado, no olvidado, porque se convirtió en cuentos rurales. Ahí en San Francisco de Macorís, en Salcedo y en La Vega, se recogían cuentos hasta final del siglo XIX que se referían al Comegente. Incluso aparece la mujer del Comegente, que se llamaba María Machetazo, etc. Pero todo esto ya es la imaginación agregando cosas. Y en la literatura del siglo XIX se produce un nuevo efecto. En 2 capítulos que le dedicó a los episodios nacionales, como copiando a Benito Pérez Galdós, con los episodios nacionales, pues aquí también lo hace Casimiro Nemesio de Moya. Y este autor ha asociado la figura del Comegente con un negro que había nacido en Haití. Y esto ha hecho que el Comegente se haga, y en un caso nacido en Haití, y en otro caso que había vivido en Haití. O sea, las dos formas aparecen, y son asociadas entonces toda la brutalidad, el ataque salvaje a las mujeres, el canibalismo, se asocia al come niño, el canibalismo de niños incluso, se asocia entonces a la presencia haitiana. ¿Qué ha sucedido en la literatura, en el mundo del progreso, de la visión de progreso, de civilización que se tenía a finales del siglo XVII, del siglo XIX en Santo Domingo? Era de que necesitábamos avanzar
hacia formas civilizadas de costumbre y que esta era una forma de enseñar que había que abandonarse, alejarse del exclusivismo haitiano, que era como se le llamaba, y entonces pasar, lo contrario del exclusivismo era el cosmopolitismo civilizado del mundo moderno. Esto es lo que plantea en esta literatura y luego de la literatura se quedó en el mundo campesino, rural, como esta historia del come gente asociada siempre al Haití, cuando en realidad fue una rebelión campesina que fue juzgada en la audiencia a finales del siglo XVIII.